13 horas 24 minutos, estamos ya en contacto con nuestra corresponsal Betty Arslanian. Betty, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Kiki, buenas tardes, José, buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer estar nuevamente aquí una semana más con ustedes, cerrando ya esta semana que tuvimos bastante movida en Armenia en diferentes sectores. Por eso es que las noticias son de diferentes temas y vamos a comenzar con una de las más importantes, que consiste en una nueva violación al cese al fuego por parte de Azerbaiyán. Esto ocurrió esta semana, el 13 de febrero específicamente, en la zona de Nerkirhan, ¿no? Es decir, al sur de Armenia, en la provincia de Syunik. Lamentablemente, como consecuencia, hubo 4 soldados armenios muertos y 1 herido. La justificación de este ataque, por así decirlo, por parte de las Fuerzas Armadas azeríes, tiene que ver con un comunicado que sacó Azerbaiyán el día anterior a este ataque, diciendo que un soldado azerí había sido herido debido a un disparo desde posiciones armenias. Ante este comunicado, Armenia, por supuesto, respondió diciendo que va a investigar el incidente, ya que tengamos en cuenta que desde el Ministerio de Defensa de Armenia hay una orden explícita de no atacar, ¿no? De mantener el cese al fuego. Entonces la parte armenia considera que esta ha sido una nueva excusa por parte de Azerbaiyán para justificar su ataque. Es importante tener en cuenta que este ataque vino desde territorio armenio, porque recuerden nuestros oyentes que las tropas de Azerbaiyán continúan sobre territorio armenio, ocupando más de 215.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y alguien, bueno, ya en varias oportunidades dijo que sus tropas no van a abandonar estas posiciones. Ante este hecho, la parte armenia emitió diferentes comunicados, como por ejemplo el de la Cancillería de Armenia, y el mismo primer ministro hizo referencia a este ataque. Respecto a esto, podemos decir que Nicole Pashinyan hizo una de las declaraciones más importantes de la semana, diciendo que no descarta el hecho de que operaciones militares como esta, en algunas partes de la frontera, se conviertan en una guerra a gran escala contra Armenia. O sea que manifestó que hay posibilidades de nuevos ataques que terminen en una gran escalada, ¿no? En una guerra. También dijo que lo que pasó, o sea, este incidente, es otra manifestación de la política destructiva de Azerbaiyán y que sigue con su política de coerción militar contra Armenia, ¿no? Y que no tiene Azerbaiyán ningún interés en garantizar la estabilidad y la seguridad de las fronteras. También hizo referencia a la Comisión Estatal de Demarcación de las Fronteras, que si recordarán ya se han reunido varias veces, entre 5 o 6, y respecto a esto dijo que mientras esta comisión desde la parte armenia se llama Comisión de Demarcación de la Frontera Estatal y Seguridad Fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán, ese es el nombre que lleva, desde la parte azerbaiyana, en el título, en el nombre de esta comisión, se ha omitido la palabra seguridad, ¿no? Dejándolo solo como Comisión de Demarcación de la Frontera Estatal. Lo que también mencionó el primer ministro es que hay 2 opciones para demarcar la frontera. Primero, realizar una demarcación en toda la frontera y así luego proceder a su implementación. Y como segunda opción está dividir la frontera en trozos y así proceder a la demarcación trozo a trozo. Dijo que
Para Armenia estas dos opciones son aceptables, pero Azerbaiyán parece evitar todas las opciones que hay, y el motivo de esto puede ser que inicie operaciones militares en algunas partes de la frontera que luego se conviertan en una escalada militar a gran escala, como mencioné hace instantes. También la secretaria de prensa del primer ministro respondió a las declaraciones de Bakú, señalando diferentes puntos, como por ejemplo que la legislación de Armenia es un asunto interno de Armenia. Recordemos que Aliyev exige un cambio en la constitución armenia, cuestión que ya hemos tratado en reportes anteriores. También la secretaria de prensa manifestó que Armenia sigue los acuerdos alcanzados con Azerbaiyán en contextos internacionales para reconocer la integridad territorial de cada uno, de cada país, en base a la declaración de Alma-Ata. También manifestó que Azerbaiyán viola periódicamente los acuerdos con una retórica agresiva y que mantiene bajo ocupación a 31 aldeas de Armenia, y que continúa con la estrategia de profundizar aún más la enemistad en la región. En este contexto vemos una aceleración de un giro de Armenia hacia Occidente, ¿no? Cuestión que también hemos mencionado anteriormente, especialmente en el área de seguridad, ¿no? Y como evidencia de eso tenemos la participación del primer ministro de Armenia en el Foro de Seguridad de Múnich, ¿no? Esta semana el primer ministro viajó a Múnich para formar parte del foro que tuvo lugar en esta ciudad. En este foro participan diferentes jefes de gobierno, cancilleres, estuvo también el secretario general de la ONU, el secretario general de la OTAN y la secretaria general de la OSCE, ¿no? Entre otros líderes internacionales. En esta oportunidad, Nicole Pashinyan tuvo paralelamente diferentes reuniones bilaterales, ¿no? Como por ejemplo con la presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, también con el primer ministro de Kosovo y otros. El primer ministro hizo este viaje junto a su esposa, Ana Jacobian, y ya hoy regresó a Armenia. Pero antes de eso vamos a mencionar una cuestión muy importante también que tuvo lugar ayer en el marco de este foro de seguridad de Múnich, en el cual tuvo lugar un encuentro que no fue anunciado previamente entre el primer ministro de Armenia, el presidente de Azerbaiyán y el canciller de Alemania. Luego de esta reunión no se publicó mucho, la verdad, para ser sincera, pero el canciller de Alemania destacó que Alemania apoya la agenda de paz entre Armenia y Azerbaiyán, así como la misión encabezada por el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. Por su parte, la oficina de prensa del primer ministro armenio dijo que se acordó continuar sobre el tratado de paz, cuestión que no fue informada por parte de la oficina del presidente de Azerbaiyán. Así que vemos cómo en este contexto también hay un nuevo mediador, ¿no?, por así decirlo, que es el canciller de Alemania. Seguimos con la simpatía, con la mirada de simpatía hacia Occidente, y tuvimos otro evento también esta semana que consiste en la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en la quinta sesión del Consejo de Asociación Unión Europea y Armenia. En esta sesión participó el alto comisionado para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. En este encuentro se debatieron diferentes cuestiones, como por ejemplo cómo profundizar aún más la cooperación de Armenia con la Unión Europea y las nuevas prioridades
que debería tener esta cooperación. Hablaron sobre el despliegue de la misión de observación civil de la Unión Europea en el país, la cooperación comercial que hay entre estas partes y como punto importante también tenemos el tema de la liberación de las visas de la Unión Europea para Armenia. Este es un tema que se está discutiendo mucho en el último tiempo, es decir, que los ciudadanos de Armenia no necesiten visa en un futuro, si es que esto avanza, para ingresar a países de la Unión Europea. En esta oportunidad también se habló sobre el proceso de demarcación de fronteras entre Armenia y Azerbaiyán, y sobre esto Ararat Mirzoyan manifestó que no debería crearse una nueva frontera como plantea Azerbaiyán, sino reproducirse sobre el terreno la frontera establecida ya por esta declaración de Alma-Ata que ya ha sido reafirmado por las partes. Vamos a ocuparnos ahora de un tema doméstico de Armenia, ¿no? Que tiene que ver con cierto escándalo que hace unas semanas nomás comenzó en el Ministerio de Economía de Armenia y terminó esta semana, ¿no? Es una forma de decir que terminó, ya que este proceso continúa, pero esta semana concluyó con el arresto domiciliario del ministro de Economía, Bahan Keropian, que en realidad ya es ex ministro porque hace unos días nomás renunció escribiendo una carta en su cuenta de Facebook. En este comunicado que escribió en Facebook, enlistó los logros de la economía en el tiempo, o sea, la economía del país en el tiempo en el que él trabajó como ministro, que fue un poco más de 3 años, ¿no? Y dijo que trabajó mucho, que no se tomó vacaciones, que fue honesto y demás cuestiones. Sin embargo, un día después de esta publicación, se supo que Bahan Keropian había sido acusado de abuso de autoridad en torno a la empresa Synergy, ¿no? Alrededor del cual otros funcionarios también del Ministerio de Economía fueron arrestados hace un par de semanas, como por ejemplo la ex viceministra de Economía, ¿no? Aunque esta es una acusación que todos los que están acusados niegan, ¿no? Incluido el ex ministro. Y como conclusión de este caso, el Tribunal de Anticorrupción de Armenia estableció como medida preventiva el arresto domiciliario de Bahan Keropian por un periodo de al menos 2 meses, ¿no? Vamos a seguir de cerca este tema para mantenerlos informados. Y vamos a concluir nuestro reporte con 2 noticias breves. La primera consiste en los planes que tiene Armenia de adquirir una mansión en París para que funcione allí la Embajada de Armenia. Lo curioso es que esta casa pertenecía a un expresidente de Francia, ¿no? Específicamente el tercer presidente de la Quinta República Francesa, ¿no? Según lo que se informó, como resultado de largas negociaciones entre el vendedor de esta mansión y la Embajada de Armenia en Francia, porque tengamos en cuenta que aquí va a funcionar la Embajada de Armenia, se acordó comprarlo por 23 millones de euros, ¿no? Este es un valor realmente alto, pero según lo que se informó oficialmente, el valor real del edificio supera mucho más esta cantidad. Y tenemos la última noticia de esta semana que tiene que ver con todo lo sorprendente que tiene Armenia y que nos damos cuenta con el tiempo, ¿no? Me refiero principalmente a la riqueza cultural que tiene este país, ya que esta semana en la zona del pueblo de Ojanaban, incluso muy cerca de Armenia, de Yerevan, perdón, se descubrió una tumba excavada en roca, ¿no? Que según la evaluación preliminar que hicieron los especialistas en este tema, especialistas del sector de la arqueología,
se atribuye a la época paleocristiana. Lo curioso de todo esto es que se descubrió cuando un habitante de este lugar hacía un trabajo de movimiento de suelos, ¿no?, sobre su terreno, y de repente vio esto, ¿no?, que se apareció ante sus ojos. Aquellos que nos están siguiendo por YouTube van a poder ver algunas fotos de esta estructura que es increíble, ¿no?, y que data de hace muchísimos años atrás. Además, también se encontraron algunos elementos como lámparas y objetos hechos con arcilla que el habitante, el dueño de esta propiedad, de este terreno, ya entregó a los órganos correspondientes, ¿no? Estos órganos dijeron que lo iban a limpiar, lo iban a examinar y luego entregar al museo correspondiente. Este hecho realmente nos sorprende y no podemos evitar pensar cuántas otras reliquias como esta debe haber en el terreno de Armenia que aún no han sido descubiertas, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que esta tumba medieval se descubrió prácticamente por casualidad, ¿no?, mientras el dueño del terreno hacía trabajos en el suelo. Según las autoridades, próximamente se va a estudiar bien esta tumba que fue descubierta y seguramente se publicará más información al respecto y por supuesto la vamos a compartir con ustedes. Y con esta noticia que nos hace realmente reflexionar sobre la riqueza cultural de Armenia, damos por cerrado este reporte semanal, comprometiéndonos a estar atentos a los acontecimientos que ocurran la semana entrante. Muchísimas gracias, Betty. Qué lindo descubrir que bajo de tu casa hay una tumba, ¿no? Increíble, la verdad, ¿no? Para vivir tranquilo. Pero sí, sin duda que Armenia nos brinda todas esas sorpresas y como vos bien decís, quién sabe bajo qué otra propiedad se pueden encontrar riquezas arqueológicas de siglos y siglos para atrás, considerando los armenios cuánto tiempo hace que estamos allí, ¿no? Entonces, seguro hay muchísimas cosas más por recibir, descubrir. Betty, muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Que tengas un lindo fin de semana. Un placer, chicas. Feliz semana a todos. Igualmente.